La medida que fue adoptada el viernes 30 de marzo consiste en un cambio en la modalidad de contratación de 187 personas que fueron designadas durante el año 2011 en planta permanente y que hoy se encuentran prestando servicios, es decir, bajo otra modalidad de contratación. Esta decisión fue adoptada luego de una evaluación minuciosa y exhaustiva que se hizo tanto de la parte administrativa, de la legitimidad de las designaciones que se efectuaron y también atendiendo al aspecto económico y el impacto financiero que tenían esas designaciones durante el 2012 y en el presupuesto vigente. ¿Cuál es la legitimidad que debería haber tenido estas personas? El principal déficit que se detectó fue justamente que la gestión anterior tenía autorizado por la ordenanza de presupuesto para cubrir hasta 629 cargos en planta permanente y que se efectuaron 796 designaciones. Es decir, hay un exceso de 167, las cuales no cuentan con su vacante respectiva, es decir, que esa es la principal irregularidad que se ha detectado, que lógicamente al ser esto comunicado nosotros por nuestra parte al Tribunal de Cuentas nos da de alguna manera una instrucción para que adoptemos medidas sobre el asunto porque sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe a las autoridades que que hicieron estos nombramientos, a partir del 10 de diciembre también la responsabilidad nos cabe a nosotros mismos como funcionarios actuales. ¿Estas 187 personas en su totalidad fueron tomadas en el año 2011? Sí, el periodo que se toma son los últimos 12 meses, lo cual va desde el 1 de abril al 10 de diciembre, porque eso es lo que establece justamente el Estatuto del Empleado Municipal, que ninguna designación en planta permanente consolida la estabilidad hasta que no transcurre un periodo de 12 meses. Durante esos 12 primeros meses se denomina periodo de prueba o de provisionalidad, en el cual el agente puede ser evaluado por la administración en cuanto a su desempeño, en cuanto a sus capacidades, pero que aquí no ha sido puntualmente la idoneidad ni el desempeño lo que se ha tenido en consideración. O sea, nosotros consideramos que cada uno de estos agentes cumple una función muy importante en el lugar en que se desempeña y que el motivo principal es justamente la inexistencia de vacantes y el incumplimiento en los procesos de selección de personal. Hemos detectado que personal que en su momento ocupaba cargos políticos, que formaba parte del departamento ejecutivo de la gestión anterior, fue designada el día 1 de noviembre en un cargo en planta permanente, lo cual eso denota una gran irresponsabilidad es decir, en esa designación, porque habiéndola designado, por ejemplo, como jefe de departamento, cuando es un cargo que se debe cubrir por concurso, y aquí tuvo una designación directa, esto también vulnera los derechos de los trabajadores municipales, es decir, porque no se cumple con la carrera administrativa. Hay personal que en estos nombramientos ingresaron en categorías muy por encima de la que corresponde ingresar, que es la categoría inferior. Esto también, por eso es que la medida que hemos adoptado tiene un cierto grado de equidad, de justamente responder a esa necesidad de que las designaciones se hagan cumpliendo con los procedimientos establecidos por la ley vigente y que debe ser las designaciones en planta permanente consensuada con los gremios. Nosotros no hemos hecho ninguna designación en planta permanente desde el día 10 de diciembre y queremos que cuando se adopte esta medida, que lógicamente durante cada año hay incorporaciones en planta permanente, sea una medida consensuada con los gremios, analizada, evaluando agente por agente sus capacidades, su idoneidad, para que de esa manera sea justa la incorporación como personal de planta permanente, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de estas personas que están en el cambio de modalidad? La situación actual es que más de un 80% hoy está prestando servicios en el municipio, como lo venía haciendo normalmente hasta el día viernes. Hay un porcentaje obviamente que se está evaluando, que son justamente estos casos que por ahí podemos denominar críticos o situaciones especiales, como te decía, ex funcionarios de la gestión anterior que habían sido designados en planta permanente, o personal que por ahí hay que determinar
bien la función que va a seguir prestando, y esto va a depender de los informes que nos brinde cada director de área. Por eso es que es decir, de alguna manera la medida va a tener un efecto residual y va a ser progresiva tal vez la incorporación de la totalidad, y no descartamos que pueda haber necesariamente que algunas personas cesen directamente en su función, porque muchas veces hay que reconocerlo, que hay agentes que tal vez no cumplen con su función, o hay inasistencias reiteradas, incumplimiento en las tareas, y obviamente que también nosotros apuntamos a que la gestión tiene que ser eficiente, y para que sea eficiente tiene que haber gente que trabaje. Estas designaciones se efectuaron en 2 fechas puntualmente. Esto es importante también resaltarle a la comunidad. 60 nombramientos se hicieron el 1 de julio y otros 124 nombramientos el día 1 de noviembre. Es decir, hubo 124 decretos consecutivos de nombramientos en planta permanente que se hicieron, es decir, de manera posterior al proceso electoral, lo cual no es casual. Es decir, que a 20 días de haber finalizado las elecciones generales, las cuales fueron desfavorables para la gestión saliente, es decir, designa a modo de premio, es decir, en planta permanente a un número muy importante de gente, que algunos eran personal municipal con anterioridad y otros no. Los 2 gremios estaban ya en conocimiento de que una medida de esta naturaleza podía surgir. Obviamente es importante por destacar este tema de los tiempos, ¿no? Nosotros adoptamos esta medida el día 30 de marzo luego de 4 meses de gestión. Es decir, fue analizado exhaustivamente la situación económica, la situación del personal y la legitimidad de las designaciones, es decir, adoptándose una medida con total seriedad y responsabilidad.